9:31 de la mañana, 8:31 en las Islas Canarias. Siempre es un placer charlar con Enrique Navarro. Enrique, ¿qué tal estás? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, pues vamos a hablar de Huawei, vamos a hablar de Zapatero, vamos a hablar de Pedro Sánchez y de ese contrato millonario, 12 millones de euros del gobierno español, suscrito con la empresa de tecnología china para almacenar esas escuchas telefónicas que luego sirven para hacer las investigaciones, y que tanto la Comisión Europea como el gobierno de Estados Unidos ha alertado a España de los riesgos que corre, ya no solamente España, sino también Europa y el mundo, por haber suscrito este contrato. ¿Tú estás de acuerdo con este juicio de valor que ha hecho tanto la Comisión Europea como Estados Unidos? ¿España está jugando con fuego, como ha advertido la administración americana? Bueno, si evitamos, digamos, calificaciones un poco radicales, hay que distinguir claramente. O sea, China puede ser un gran socio comercial, Huawei puede ser una gran empresa con la que se pueden mantener mucho tipo de relaciones, pero China no es nuestro amigo estratégico, no es nuestro socio estratégico. Una cosa es que la Chupachú se puede instalar en China y otra cosa es que podamos instalar, digamos, una empresa de tecnología en China, porque de hecho hay un embargo. O sea, ¿hasta qué punto consideramos a China una amenaza que hay un embargo de todo lo que pueda ser tecnología militar, ¿no? Con lo cual, en primer lugar, debemos tener claro dónde estamos, y China es una amenaza y, por tanto, pues hay que dejarla en el ámbito comercial y alejarla de las situaciones críticas, porque si algo sí sabemos, y esto está muy demostrado, es que el gobierno chino, que controla las empresas chinas que son manejadas por dirigentes del Partido Comunista Chino, pues deben obediencia a su autoridad, y por tanto hay que alejar a esas empresas chinas que han sido utilizadas en el pasado como espías, en el fondo, para obtener tecnología y capacidades, pues estén lejos de todo lo que son activos críticos, ¿no? Digo esto para situarnos. ¿Por qué? España ya decidió, en 2023, excluir a Huawei de todas las licitaciones que tuvieran que ver, diríamos, con cuestiones críticas de seguridad, de inteligencia, de presidencia del gobierno, etcétera. Con lo cual, la duda que nos queda es si las escuchas telefónicas ordenadas judicialmente diríamos, de investigaciones como la actual de corrupción, como la del Procés, como tantas miles de investigaciones y material tan importante, están seguros en una empresa de esta naturaleza que sabemos que tiene estas deficiencias. Ahí yo es donde entiendo que el gobierno debería proteger estos activos importantísimos, a mi juicio, por todas las consecuencias, y alejarlos, diríamos, de empresas que tienen estas alertas de seguridad, que no solo son nuestras, que ya las hemos manifestado, sino de toda Europa y de Estados Unidos. Me gusta que hayas mencionado tú el Procés, porque precisamente Salvador Illa acaba de estar en China, en ese viaje en donde también ha tenido un encuentro con los responsables de la compañía. Él ha explicado que solamente era un encuentro, digamos, de cordialidad para agradecerles su presencia en el Mobile World Congress. Sin embargo, no deja de ser significativo que el presidente catalán acuda a China y precisamente se vea con los responsables de la compañía. ¿Por qué crees que España desafía de alguna manera con esta actitud tanto a la Unión Europea como a Estados Unidos, que han sido muy determinantes y muy concretos en sus advertencias? Bueno, aquí hay varios elementos. Primero, por explicar lo de ella, Huawei, donde tiene concentradas casi todas sus inversiones en España, ha sido tradicionalmente en Cataluña, y es socio, vuelvo a decir, socio comercial, socio de las iniciativas del gobierno catalán, de todas el supercomputer, todas estas iniciativas del cloud para startups, etcétera. Huawei tiene una academia, sobre todo muy localizada en Cataluña, de digitalización. Quiero decir que yo puedo comprender desde un punto de vista comercial el interés de esta alianza, porque vuelvo a decir, Huawei como empresa pues puede ser un excelente socio comercial. Bueno, obviamente hay que pensar en una especie de confabulación donde todo esto acaba en disponer de una información de una determinada escucha. Ya me parece un poco complicado, pero bueno, entiendo ese acercamiento de ella a China por los intereses comunes, ¿no? Ahora, la cuestión es por qué el gobierno decide renovar este contrato a Huawei sabiendo todas estas amenazas, ¿no? Y esto es lo que se escapa un poco, y ahí es donde ya podemos entrar en, diríamos, el juego de presión política, presión de lobista, etcétera, que de alguna forma haya podido apoyar a esta iniciativa, que
que vuelvo a decir, no tiene sentido desde el punto de vista que haya empresas europeas tan competitivas para poder hacer esto. Pero ya digo que en principio el tema de Cataluña lo puedo entender en esa visión comercial, pero sigo sin entender cómo un activo, todos estaremos de acuerdo, es tan crítico como las escuchas autorizadas por un juez, pues hombre, deberían estar lo más protegidas posibles teniendo en cuenta el país en el que estamos y la importancia que en algunos casos, como señalaba, pueden tener esa información. Claro, aparece la conexión lógicamente con China, aparece por tanto la referencia a José Luis Rodríguez Zapatero y aparece el nombre de Segundo Martínez, el que fuese responsable de Moncloa de seguridad durante su gobierno, el de Zapatero, y ahora también en Huawei. Claro, es muy complicado no establecer relaciones y vínculos, ¿no? Claro, bueno, yo creo que podemos ir más allá, ¿no? Porque diríamos que las hijas del presidente Zapatero, del presidente, han montado un despacho de, no sé cómo llamarle, de influencias, por llamarlo de alguna forma, que aquí sale un presidente y los hijos, en lugar de la ingeniería, montan un despacho de influencias, pero es decir, un despacho de influencias que tiene entre sus clientes a Huawei, ¿no? Con lo cual no podemos negar, y teniendo en cuenta además que la evolución de Huawei en España es muy negativa, ha perdido casi el 60% de sus ingresos, pierde dinero, pues entiendo que Huawei eche mano de aquellos que piensan que pueden tener un mayor acceso, una mayor influencia en las decisiones, ¿no? De ahí se explica, diríamos, el recurso pues al presidente Zapatero, que desde que se ha vuelto tan pro-sanchista, pues ha mejorado mucho sus relaciones comerciales, por lo que vemos también, ¿no? Con lo cual, pues bueno, puedo entender en un país como este, donde desde hace cientos de años, si no conoces a alguien, es muy difícil hacer un negocio en la administración, pues realmente yo lo entiendo de esa manera, pero sí, yo creo que ahora mismo Zapatero, como para tantas otras empresas, y diríamos con menos escrúpulos, porque a fin de cuentas pues ha sido un presidente de gobierno y estas cuestiones no le deberían ser ajenos, pues apoya a este tipo de empresas que, vuelvo a decir, hubiera sido una decisión del gobierno excluirla de esta licitación y no hubiera pasado nada y hubiera sido lo lógico, y no ahora que hemos generado un lío internacional con Estados Unidos, con Europa y con todo el mundo por algo que se podría haber evitado fácilmente. La Comisión Europea la semana pasada emitía ese informe, ese comunicado, donde decía que la compañía representa riesgos considerablemente mayores que otros proveedores de telecomunicaciones, advertía de los riesgos que podría contraer ese contrato. En Estados Unidos iban un pasito más allá. Los legisladores de las comisiones de inteligencia del Senado y de la Cámara Baja solicitaban a la máxima responsable del espionaje revisar el intercambio de información reservada con España. ¿Esto qué puede suponer para la seguridad nacional y para la seguridad también tanto de España como de Estados Unidos? Enrique. Claro, pensemos que la comunidad de inteligencia es fundamental para la seguridad de todos y el intercambio de información es fundamental, diríamos, para la seguridad española. Quedarse fuera de los mecanismos de inteligencia de esta compartir inteligencia con Estados Unidos es gravísimo para nuestra seguridad. Es algo que no nos podemos permitir porque realmente estamos hablando de información, como podemos imaginar, de gran calidad e importancia. Con lo cual, en ningún caso, ya solamente por esto, este tipo de problemas se tenían que haber evitado. Pero es cierto, y vuelvo a decir, que en Estados Unidos Huawei ha sido vetada casi en todos los negocios por el propio presidente Trump, porque sabemos, y no hay más que ver todos los avances tecnológicos de China en los últimos años, que China lleva muchos años espiando y obteniendo tecnología de forma ilegal de Occidente, que es con la que se está armando y con la que de alguna forma constituye la mayor amenaza estratégica, ¿no? Con lo cual, pues vuelvo a decir que sabiendo con estos antecedentes, se explica muy mal este tipo de contratos, ¿no? No hay una razón objetiva, ni siquiera el precio, ¿no? Porque hablamos de soberanía europea, de que no depender de los microchips chinos, de no depender de tantos materiales raros chinos, y cuando tenemos información sensible, por decirlo suavemente, se los ponemos en sus servidores, ¿no? No encaja muy bien nada de esto. Bueno, pues Enrique, nosotros estaremos muy pendientes, por supuesto, de esta información y seguiremos, pues todas las reacciones que se vayan produciendo. Muchísimas gracias por ayudarnos a comprender un poco más lo que está sucediendo, la importancia de la compañía, las relaciones comerciales, en fin, y el papel de España en el mundo actualmente. Muchas gracias, Enrique. Gracias, Rosa. Como siempre, un abrazo.